Emisoras radiofónicas populares del Ecuador presenta Derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. En el marco del proyecto de recopilación y difusión de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y tribales, según el convenio 169 de la OIT y la Constitución del Ecuador. Movimiento indígena por la dignidad. Bienvenidos y bienvenidas. Amigos y amigas que nos visualizan en la pantalla de ERPE Radio TV, reciban el saludo de siempre. Estamos de regreso con el programa de los derechos colectivos para seguir conociendo las realidades de nuestras comunidades, de nuestros personajes, tanto hombres como mujeres. Napaita chaskipaychik tukuylla aylukuna, ERPE TVta rikukukuna, shinallatak radiota uyakukunapish. Kikinkunata shunkumanta pacha napashpa shamunchik derechos colectivos manta ashata rimankapaq kunampika warmikunapaq kawsaykunamanta. Ñukanchikka chikanchikan yachana wasikunata yallishkanchik, yachaykunata chaskishpa purishkanchik. Y chay hawami kunanka Maruja Morochowan parlagrinchik, payka kanmi Waranga warmi Bolívar markamanta Waranda kitimanta. Chinapish kay Chimborazo markapi kawsan, chinapish yachaykunata imashinalla pay paktashka, ima llakikuna tiyashka warmi kashkamanta, kichwa kashkamanta, chaykunata ashtata parlashun. Bienvenida Marujita a este programa de los derechos colectivos para conversar acerca de cómo fue su vida estudiantil, ya sea en el colegio, como también en la universidad. ¿En su época había alguna dificultad, algún problema? Cuéntenos un poquito, bienvenida. Gracias amigas y amigos que están sintonizando esta prestigiosa emisora que está en la provincia de Chimborazo, que desde aquí estamos nosotros transmitiendo este magno programa. Bueno, Manuelita, sí, cuando éramos en niñez, bueno, en la escuela no hubo dificultades, nada, porque era en una escuelita, en una comunidad, recibía yo clases, tenía que caminar bastante distante para llegar a la escuela. Yo tenía que caminar casi 45 a una hora, tenía que caminar de mi casita hasta la escuelita. Y teníamos, como éramos mujeres de las mismas comunidades indígenas, no teníamos dificultad, nada. Éramos de dos comunidades, de una comunidad también y de otra. Entonces, ahí bastante hubo intercambios, como éramos niñas, jugábamos. Esa temporada era de llevar la alimentación, nos compartíamos entre niñas. Entonces no. Y yo me acuerdo que esa temporada hubo colación escolar, creo que hubo, no me acuerdo, nos daba no era atún, esa temporada era como una tarrinita, vino ahí, decía que era carne de chancho, decía, eso venía y cocinaban unos arroz, así, eso nos daban de alimentación en los recreos. Pero más de eso, los padres de familia tenían que llevar también alimentación desde la casita, tenían que llevar, por ejemplo, mi papacito llevaba arrocito de cebada, polvo de habas, así, hacía con unas papitas, una colcita y complementaba. Esos días que llevaban los padres la comida, nosotros íbamos bien comidos, nos íbamos. Y me acuerdo de esa temporada hubo leche clean en polvo, había, eso también nos consumíamos. Entonces, era así, ahí teníamos una maestra mestiza, yo me acuerdo, creo que se llamaba señorita, era esa temporada, imagino, bueno, ahora ya de estar bastante bien, mayorcita, se llamaba señorita Teresa Murillo, era una señorita, me acuerdo. Con ella inicié y con ella terminé la escuelita. De ahí ya pasé lo que era la educación secundaria. Teníamos en la comunidad Grada Central, teníamos la unidad educativa
que era intercultural y bilingüe, ahora es Rumiñahui, ahí era. Bueno, ahí tampoco no teníamos dificultad, ahí teníamos ya varias comunidades, venían a clases, ahí éramos compañeros, era de Vinchoa, era de Cachizagua, era de Queseras, era de arriba de Potrerillo, de Gradas, Conventillo, así era de muchas comunidades en la unidad, ahí recibíamos clases, compañeros, así. Ahí tampoco no tenía unos maestros mestizos, y era pocos indígenas, los indígenas, yo me acuerdo de aquí de Riobamba, era el profesor Huasho Sisa, nosotros conocíamos Huasho Sisa, Víctor Sisa, me acuerdo después que era también parece que vive en San Francisco, Miguel Paca, él también era, pero ellos eran indígenas. Bueno, al inicio no sabíamos que eran indígenas, después ya se identificaron como indígenas, así. Entonces también, de ahí teníamos más profesores mestizos, la compañera Conseje, ella era también ya indígena, entonces ahí igual no he tenido mucho problema, nada. Bueno, sí hubo uno que otro profesores así como racistas, yo me acuerdo de educación física, era un profesor, era bien racista, a las mujeres a veces las maltrataba. Sí, decía en momentos duros en que pasábamos el periodo menstrual, las mujeres, y sabía decir que ustedes todas las veces, todas las semanas se enferman, así nos decía, cosa que sabíamos tener miedo, y esos días decíamos, no estamos indispuestas, nosotros no vamos a sacar el calentador, con calentador vamos a estar, y así decía, y les voy a llamar a mandar al representante, y ustedes no están cumpliendo, así nos decía, nos trataba. Pero ya en los últimos años, ya me acuerdo que ya no era lo mismo, pero los primeros años era bien, así, trataba mal a las mujeres como a los hombres, nomás les apreciaba, así era. De ahí otros era profesores. Machismo, sí, también. así era machismo, además que viendo que éramos indígenas, así era, decía que les va a avisar a los padres, así nos amenazaba. ¿Era indígena ese profesor? No era indígena ese profesor, parece que era el mestizo, no sé si viviendo, creo que había fallecido con COVID, nos decía, pero de ahí era él. De ahí los demás, me acuerdo algunas mestizas eran profesoras, ellas eran muy, muy buenas, conversábamos, compartíamos la comida que llevábamos, pero de ahí no. ¿Dejaban hablar en quichua, en propio Sí, idioma? entre nosotros hablábamos, pero no en la clase no hablábamos, entre nosotros salíamos al recreo. Yo me acuerdo en mi temporada ya hubo compañeras casadas, ya hubo bastante. Creo que éramos unas Pero estudiantes, yo me acuerdo de algunas compañeras que ahora son docentes, ellas ya eran casadas, eran madres de familia, tenían los hijitos, entonces yo me acuerdo entre 3 o 4 creo que éramos solteras. Entonces ahí ellas eran bastante así, ellas eran diferentes, llegaban un poquito a veces atrasadas, así llegaban. Pero bueno, yo me acuerdo, el inspector era el Víctor Sisa de aquí, era muy estricto, ellos iban de aquí todas las mañanas, creo que iban, y allá ya sabían estar a las 7:15, 7:30, pero bien estrictos eran. Entonces así con las compañeras así un poquito sufrían, una desigualdad hubo, a veces no creo que había esa conciencia, ¿no? Ellas también como madres creo que se atrasaban, pero y así fue. De ahí así no he tenido mayor problema. En el último año mejor la tesis hice con los varones, hice la tesis del bachillerato. Creo que me hice de crianza de pollos de engorde, me hice. Entonces yo no sabía, yo decía, ¿y ahora con quién me hago? Me voy a hacer solo, así. Y de ahí mi profesor, el tutor, decía, no, hazte con los compañeros. Yo no quería hacer, decía, como no tenía mucha confianza, ¿no? Entonces yo hice algo. De ahí no he tenido dificultad en nivel secundaria también. Bueno, siempre hablábamos en quichua, nosotros entre compañeros, nosotros hablábamos bastante. Yo me acuerdo de una compañera que siempre me llevaba bastante con ella, nos conversábamos, las peripecias que nosotros entre compañeros éramos, nos comentábamos con ellos, así, en los recreos. Entonces eso me acuerdo, Manuelita, en esa temporada. Muchas gracias, hasta el colegio. Sinami warmi kuna pakausayka kan, yachay kunamanta uchillitamanta pacha, maypika allinishka, maypika mana allinishka, maypika khuyaywan yachachishka, maypika rigo ñawpa yachana wasikunapi karin makaqkunapish karka, chay pizarrunpi kishkana tisakunawan warakshitaq karka, reglakunawan makaq karka, ankukuna aysashka ñukayarini mayjan yachachikuna imashpaka, makikunapi sinchita wanachikuna karkanachu.
Chaita escuela colegio pi ña Marujita parlangi kunanka kichwa shimipi parley universidad pe hatun yachanawasi rishkangi kichwa warmi kashpapish profesional tukushkangi chaypi pish aki mishukuna runakunan tupashkangi imagínate chaypi kayashishkangi chashnallatak chumayjunkunaka ima millak shina llakichina yuyayun shina karka utukichu ña hatunpika alli kashka hatun yachanawasimanta kunanpika parlapi Marujita. Shinami Manuelita, bueno, ñuka nikuyarikuni Manuelita nishkapi, bueno, ñuka profesora escuela pika sinchitik milli karka, ñukanchikta yuyarinchi ñupaka tiyarka cola, chay tillo nishka chay cola kun chayta ñukanchita maña karka, chayta mañashpa ñukanchitaka filapi chay tillo kuna churashpa chaypi atrasarikpika kungurichishpa ñukanchita chari karka. Y kote debes mana apamugdi nishpapish reglakunawan makipi kushpa ñukanchita karka. Y chaymanta shuga nishu ñukanchik nirkanchik garabato, no sé si chayka karka wagramanta lluchishka wagramanta chaywanpish kudur karka ñukanchik papacito imanirkunaka kungichikla mana malcriado kuna mana debes trushkakpika nishpa chay tiempo kunaka na charkanchik ima luz imatapish ñukanchik candelitolla rugakarkanchik debes kuna imachish wakinpika kerosene tukurikarka chayna na ima nikanchik ñukanchik tayta mama imantash mana debes ruay purinchichu ima luz illashkamanta na ima nikanchik chayntaka china sin debes redurkarkanchik chay chaymanta kayandika ñukanchik hasta shuk 10 minutos vale imachina kungurichisha charishpaka hasta yawsta llukshichiturla chay kungurimanta shinamanta chay reglapish manchanay filo karka chashnarka bueno chay tiyarka escuela chaymanta colegiopi mana chay tiyarka ña chay universidadpi rikukpi nikuni bueno punta yaykuypi shinallati ashkapuna karkanchik chay rato karka preuniversidad pasana chashna karka chaymanta chaypika ñukala warmi karkani runa warmi chay maypimi hatikukani chay carrera tash ñukala karkani los demás kunaka tukuykuna karka mestizo kuna solo karka entonces chaypi dificultad karka su profesor karka de química karka chay karka su mestizo chay karka demasiado imalani shun medio racista karka chay karka racista nedur karka kaymanka solamente kushkita charishpala shamuna mana kuchashpaka mana shamuna achunishpa ni karka chayman ñukanchik mancha karkanchik imalaya kushkita ñuka papacito imakuna ashkata charinchu lo básico llami kan nishpa nirka entonces bueno chaykunapi chashna karka chaykunapi chashna bueno chaypish llati charkanchik compañeras kuna ña madres de familia tiyarka mestizo kuna paykuna llati karka pero paykuna yalli funchaya karka chaypish llati ati karka mana yaykuchikarka chay profesor pero lo demás kunaka naima problema charkanchik sino que chaypika tutamantapish clase chishpipish clase dificultad tiyarka inglespi ñuka yuyarini shuk profesora karka mastimanta inglés takurka su extranjera karka entonces pay yachachipka ñukanchik nimata mana entendikarkanchik pero pay extranjera kashpapish nidru kaytaka chashna repetishpa yachankichik haya lunespa tomashami nishpa nidru karka entonces dificultad tiyarka ñukanchik bastante inglés imalaya mana hapitukurkanchik ima quichuata hapinchik chari nishpa ninkanchik pero materiata aprobanati karka inglés entonces chaypi dificultad charkanchik chaymanta ima dificultad tiyarka astawan mana yuyarini shukti materia mana ima tiyachirka entonces chashna asha karka pero ña chaypika asha derechokunata respetashkashina rikurishka bueno ñukanchik escuelapika ñukala warmi karkani chaymanta los demás carreras kunapi tiyarka contabilidadpi secretaría chaykunapika ña runa warmikuna tiyarka ashkakuna ña estudiakurkakuna entonces chaykunapika no tanto ima tiyarka ima ya chaypimi karkanki universidadpika agronomiata hatikurkani entonces chaypi chishna karka chaypika ñukala entonces chaypi mana imashka dificultad casi tiyarka entonces yuyarini imapi mashtawan tiyashkanka casi mana ima tiyarka ña sino que ashito ñukanchik chaypika dificultad karka kushki ashito más copiakuna ministerirka memorias kunata kurka cada rato wakinpika giraskunamun kacharka chashnakuna tiyarka chaykunapi ashito kushki illa karkanchik shinallata ima maypimi karka fiestas kunapi universidad chay fiesta kunapi paykuna nidurkuna mana llukshishpapish churanata mikankichik nishpa chashna tiyarka chaykunapi de repente mana participash mashupish chaypika churana mikankichik nishpa nikarka de repente tiyarka kuti
bueno, como solidaridad carcachaypi, que de repente me profesor con un kai pre-maipi nicho precio nicho su chairato con que tal vez dólares chay con ta churana mi nicho que estudiante mi churana mi sino que na materia con el pas chancho supletorio mi sakringichi chinanish paneder carca o aquí profesor con chay con taño canchita como maipi minisho pai como amenaza ima chora con carca pai con maña con shina ima de repente nider con ño canchikai participa conchi como escuela como facultad chorana mi can nish pachay con ta exigir carca así tomas koshki rir cache koshki tamaña con carca chay con recorrer cache último ataque navica. Gracias, Marujita. Bueno, cuenta que en la universidad, en la facultad de agronomía, era como mujer quichua, ella solita. Más había ya varones, mujeres también, pero ya mujeres de la ciudad, mujeres mestizas, como lo llamamos. Eso es la realidad en que hemos tenido que vivir para tener un título y poder ser alguien en la vida y a través de eso ser útiles también para nuestra sociedad. En los derechos colectivos, hasta aquí hemos compartido estas experiencias de Maruja Morocho, ingeniera agrónoma técnica en estos tiempos en Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador. En las cámaras conduce Eduardo Cancela, en la locución Manuela Cuji, con nuestra invitada Maruja Morocho. Les agradecemos y estaremos de regreso en el siguiente programa. Yupaychani kikinkuna riku kushkamanta uya kushkamantapish, kipa programa kama. Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador presentó Derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. En el marco del proyecto de recopilación y difusión de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y tribales, según el convenio 169 de la OIT y la Constitución del Ecuador. Movimiento indígena por la vida. Con el auspicio del Grupo Mundial Talgao del Gobierno del Estado Salzburgo, Austria.